La noticia de la muerte de Pablo Escobar generó una reacción explosiva y violenta por parte de su hijo, Juan Pablo Escobar Henao. La confirmación de la muerte de su padre desencadenó una ola de emociones intensas que se manifestaron en un primer momento a través de una respuesta impulsiva y cargada de ira. En un primer momento, su reacción fue de rabia y sed de venganza, lo que se evidenció en sus palabras cargadas de enojo y resentimiento hacia aquellos quienes consideraba responsables de la muerte de su padre. Pablo Escobar, la desconocida traición familiar que habría provocado la muerte del narcotraficante. Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido como uno de los narcotraficantes más infames de la historia, tuvo un ascenso criminal marcado por la violencia y el poder y la traición en el peligroso mundo del narcotráfico. Su historia es una amalgama de ambición, riqueza ilícita y una red de complicidades y traiciones que definió su carrera delictiva. A través de alianzas estratégicas y tácticas violentas, Escobar logró establecer el famoso Cartel de Medellín, que llegó a tener un control significativo sobre el mercado de la cocaína en todo el mundo. El mundo del narcotráfico en el que Escobar prosperó es un lugar donde las traiciones son moneda corriente. Los competidores y los miembros de cárteles rivales a menudo utilizaban tácticas traicioneras para socavar a sus adversarios. La violencia extrema y las ejecuciones eran comunes, ya que el poder y la riqueza generados por el tráfico de drogas eran enormes incentivos para eliminar a la competencia y consolidar el control. Sin embargo, en un giro irónico, uno de los narcotraficantes más destacados de la historia también fue víctima de traición. Los rumores sobre la traición que supuestamente condujo a la muerte de Pablo Escobar han sido una parte controvertida de su legado. Se cree que, a medida que las autoridades colombianas y estadounidenses intensificaban sus esfuerzos para capturarlo, Escobar comenzó a enfrentar deslealtades dentro de su propio círculo cercano. En 1993, tras años de eludir la captura, Pablo Escobar fue finalmente abatido en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín. Los detalles precisos de su muerte han sido objeto de especulación y controversia. Algunos sostienen que Escobar fue traicionado por personas cercanas a él que proporcionaron información a las autoridades, lo que finalmente llevó a su ubicación y su eventual muerte. Sin embargo, hasta la fecha, los detalles exactos de esta traición y quienes estuvieron involucrados siguen siendo objeto de debate y conjeturas. Existen varias teorías sobre la muerte de Pablo Escobar. Sin embargo, una teoría menos conocida pero interesante sugiere que la muerte de Escobar fue el resultado de una traición familiar. Según esta teoría, un miembro cercano de su familia habría traicionado al capo y proporcionado información vital a las autoridades colombianas y al grupo de búsqueda que lo perseguía. Esta teoría plantea que la traición ocurrió horas antes de la muerte de Escobar, cuando el cartel de Medellín se encontraba en una situación de desesperación y acorralamiento. Se cree que este familiar habría estado resentido con Escobar por diversas razones y aprovechó la oportunidad para tomar venganza y acabar con su reinado. La traición familiar habría sido fundamental para que las autoridades colombianas pudieran localizar y asesinar a Escobar en su refugio en Medellín. Se especula que esta persona proporcionó información sobre los movimientos y escondites del narcotraficante, lo que permitió llevar a cabo el operativo final para darle caza. Si bien esta teoría no ha sido comprobada y la identidad del supuesto traidor nunca se ha revelado, resulta intrigante pensar en la posibilidad de que una traición familiar haya sido el factor clave en la caída de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Es un recordatorio de que a pesar de que su gran influencia y poder, nadie está exento de la traición, incluso dentro de su propia familia. En la versión oficial de los hechos, se sostiene que fue la interceptación de esta llamada la clave para dar con la ubicación exacta de Pablo Escobar. A partir de ahí, se llevó a cabo un operativo de búsqueda que culminó en la ubicación de su refugio en el barrio Los Olivos de Medellín. El operativo para capturar a Escobar fue llevado a cabo por el bloque de búsqueda, conformado por miembros de la policía colombiana, el ejército y agentes estadounidenses de la DEA. Una vez que se dio con el paradero del narcotraficante, se desplegó todo un dispositivo de seguridad para su captura. Según los informes, en la mañana del 12 de diciembre de 1993, se dio inicio a un enfrentamiento armado entre las autoridades y los hombres leales a Escobar que custodiaban su escondite. Durante el tiroteo, el capo del narcotráfico intentó escapar por los tejados de las casas aledañas, pero finalmente fue alcanzado por varios disparos y perdió la vida en el lugar. La versión oficial sostiene que Pablo Escobar murió en un acto de resistencia armada y no hay evidencias sólidas que respalden la teoría de la traición familiar. A pesar de ello, estas especulaciones han dejado una pregunta en el aire. ¿Fue realmente una traición familiar lo que llevó a la muerte del narcotraficante o simplemente fue una conspiración para encubrir las verdaderas circunstancias de su muerte? La figura de Pablo Escobar sigue siendo objeto de gran interés y controversia en la actualidad. La teoría de la traición familiar como causa de la muerte de Pablo Escobar ha sido objeto de especulación desde hace años. Según esta versión, se sostiene que la llamada telefónica que él hizo a su familia ese fatídico día no fue casualidad, sino que fue parte de un plan encubierto para revelar su ubicación a las autoridades.
De acuerdo con esta teoría, habría existido una alianza entre la familia de Escobar y sus enemigos, quienes lo habrían persuadido para realizar la llamada y así permitir su captura o eliminación. Se dice que la familia de Escobar estaba cansada de vivir en constante peligro y quería poner fin a la persecución a la que estaban sometidos. Sin embargo, esta versión carece de evidencias concretas y se basa principalmente en testimonios y especulaciones. Esta supuesta traición familiar fue revelada por Aura Rocio Restrepo, amante del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, rival directo de Escobar en el mundo del crimen organizado. La información proporcionada por Aura Rocio Restrepo es interesante, ya que su versión respalda la teoría de la traición familiar en la muerte de Pablo Escobar. Según ella, la llamada telefónica realizada por Escobar no fue relevante, ya que sus enemigos ya conocían su ubicación gracias a la confesión de Gustavito Gaviria. Como bien se ha comentado numerosas veces, los líderes del cartel de Cali habrían aportado dinero para financiar a los Pepes, un grupo conformado por miembros de carteles rivales y paramilitares, cuyo objetivo era perseguir y acabar con Escobar y su organización. Esta alianza entre los enemigos de Escobar y la supuesta traición de su familia podría haber sido determinante en su captura o eliminación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la versión de Aura Rocio Restrepo es solo una más entre las muchas teorías que existen sobre la muerte de Escobar. Los Pepes fue un grupo paramilitar conformado por miembros de cárteles rivales y paramilitares en Colombia. Este grupo, encabezado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño y posteriormente por Diego Fernando Murillo Marejano, conocido como Don Berna, tenía como objetivo debilitar a Pablo Escobar y su cartel de Medellín a través del asesinato de sus aliados más cercanos. En su búsqueda para acabar con Escobar, los Pepes utilizaban tácticas de violencia extrema, incluyendo secuestros y asesinatos. Uno de los secuestros más notorios llevado a cabo por este grupo fue el de Gustavito Gaviria, hijo del primo y mano derecha de Escobar. Gustavito fue secuestrado luego de que los Pepes dieran con su ubicación y fue posteriormente interrogado para conocer el paradero de Escobar. Se cree que los Pepes contaron con el apoyo financiero y logístico del cartel de Cali, el principal rival de Escobar en ese momento, así como de otros grupos interesados en la caída del narcotraficante. Esta alianza estratégica entre los enemigos de Escobar y los Pepes fue crucial en la persecución y eventual captura o eliminación de Escobar. La caída de Escobar marcó el fin de una era en el narcotráfico y el inicio de un capítulo en la lucha contra el narcotráfico en el país. Según relatos, Gustavito Gaviria, sobrino y mano derecha de Pablo Escobar, fue secuestrado por el grupo paramilitar Los Pepes en un intento de obtener información sobre el paradero de Escobar. Gaviria fue torturado hasta que finalmente reveló la ubicación exacta del escondite de Escobar en Medellín. Tras obtener la confesión de Gaviria, los miembros de Los Pepes asesinaron al sobrino de Escobar. Su cuerpo fue encontrado con múltiples impactos de bala horas después de la muerte del capo del narcotráfico. Este trágico episodio ilustra la violencia extrema y despiadada que tanto el cartel de Medellín como los grupos paramilitares estaban dispuestos a utilizar en su lucha por el control del narcotráfico. Además, resalta la desesperación y el aislamiento en los que se encontraba Escobar en ese momento, y no se basa únicamente en el libro que ha escrito, sino que tuvo sus raíces en el documental Pecados de mi padre, que a través de esta experiencia que tuvo la oportunidad de acercarse a las familias afectadas, como la familia Galán y Lara, así como muchas otras víctimas. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.